y amén. Amén. ¿Están listos? ¿Qué iglesia nos toca hoy? A ver, ¿en qué quedamos? Esmirna, nos toca la iglesia de Esmirna. Terminamos la iglesia de Éfeso, que se tituló La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Ahora vamos a ver Esmirna. Esmirna, la iglesia, la segunda iglesia de Asia que Cristo pasó la inspección. Básicamente, Jesús no encontró ni un error en esa iglesia, nada, absolutamente. Antes de entrar y ponerle el cuadro que marca y nos va a dar algunas enseñanzas sobre lo que es la iglesia de Esmirna, me gustaría, aunque el tiempo no nos va a dar, como ya verán, como ya saben que el tiempo se nos va rápido, no voy a ir el trasfondo histórico, ni político, ni cultural, ni religioso de lo que es Esmirna. Solo para que tenga una idea, Esmirna y Pérgamo y Éfeso peleaban por ser la capital de Asia en aquella época. Esmirna es una ciudad, es un lugar donde estaba la iglesia que también se llama Esmirna. Este lugar era un lugar muy rico porque ahí se producía lo que le llaman el perfume. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue ungido con mirra? Entonces en esa ciudad se cultivaba, estaba muy orgullosa de su cultura, de todos sus ingresos, porque allí se producía el perfume, la mirra fragante. Como lo vamos a ver, si el tiempo nos permite, en algunas partes de la Biblia que habla del bálsamo. Incluyendo dentro de esa ciudad, allí se producía lo que es el bálsamo, porque en épocas antes de enterrar una persona, se balsama el cuerpo todo. No sé si nuestra tierra, nuestra cultura, no sé, nunca lo vi eso, pero en aquella época, entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús muere? Él fue embalsamado. Entonces, los historiadores dicen que Esmirna era una ciudad muy bonita, extraordinario, pero ahí estaba una iglesia que desconocemos quién la fundó, pero allí estaba una iglesia, ahí estaba la iglesia de Cristo. Esmirna se cree que estaba liderado, ¿se acuerda de los 5 patrísticos? Yo siempre les he dicho, pongan atención, traigan una nota, escriben algo, a menos que tengan todo el gigabyte de una computadora, entonces sí, pero escriben, que les he dado un consejo gratis. En la Family Dollar vale $1 un lapicero, $1 una libreta y $2, sencillo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los 5 patrísticos que hablamos? A ver, en la introducción, si voy a estar esperando que responda, vamos a leer hasta mañana. Los 5 patrísticos que dijimos estaba Policarpio, Irineo, Tertuliano, Orígenes. Eran los 5 patrísticos que continuaron después de la era apostólica. Los historiadores dicen que probablemente que Policarpio era el líder o era el pastor de la iglesia de Esmirna. La razón que enfocan que fue Policarpio, porque Policarpio fue el discípulo amado del apóstol Juan, que estuvo 14 años en los pies de Juan recibiendo instrucción. A tal manera que Policarpio murió en una hoguera. Esta iglesia representa el periodo de la iglesia del año 125 al año 325, después que Constantinopla casó la iglesia con la política. En otras palabras, en términos tal vez no éticos, pero cuando casó la religión con el Estado o con la política. Entonces Policarpio, probablemente, dicen los historiadores y fuentes confiables, era el pastor de la iglesia de Esmirna, porque Policarpio murió en Esmirna, quemado en la hoguera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque vamos a ver de qué se trata esta iglesia. Entonces vamos a poner el cuadro para mientras, ya saben lo que vamos a leer a continuación. Pero el título de este mensaje sobre esta iglesia, Esmirna, una iglesia fiel. Escuchen esto, hermano. Una iglesia fiel. Una qué bonito, ¿no? Me faltó el L. Fiel. Qué bonito se oye, ¿no? Pero aquí viene lo más importante. Ok. Esmirna, una iglesia fiel en la tribulación. Porque esto es de lo que Jesús observa de la iglesia
Esmirna, una iglesia fiel en la tribulación. Quiero, si el tiempo me permite, vamos a hablar cómo es que la iglesia se ha desviado de lo que la Biblia enseña acerca de la condición de la iglesia en medio de la persecución. Pero voy a poner el cuadro para que luego ya no perdemos tiempo, sino que vamos a enfocar en los textos. Esmirna, ahora sí vamos a poner el cuadro, ojalá que nos caiga, para que tenga una idea. Creo que es muy grande, ¿no? A ver si nos sale. 1, 2, 3, 4. Ok. La iglesia Esmirna. Esmirna, Apocalipsis, ¿qué dijimos? A ver si están conmigo. Solo 4 versos se enfoca en esta iglesia. Solo 4 versos se enfoca en esta iglesia. Ahora, virtudes. ¿Qué virtudes tiene esta iglesia? Virtudes. Vamos a poner aquí. Esta iglesia tiene virtudes. Número 1, soporta la virtudes. Jesús está elogiando, dando a conocer las virtudes de esta iglesia. Esta iglesia soporta tribulación. Escuche, ojalá que Jesús dijera lo mismo de nosotros. Y esta iglesia tiene otra característica. Dice, y pobreza, pero eres rica. O sea, esta iglesia era pobre. Número 1, Jesús elogia esta virtud. Que esta iglesia es fiel ¿en qué? ¿Están aquí? En la tribulación. Jesús elogia otro de la iglesia. ¿Cómo Jesús va a elogiar la pobreza? Pero voy a explicar de qué pobreza está hablando. Pobreza, pero eres rica. Todo eso está en la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Número 3, errores de esta iglesia. Wow. ¿Recuerden cuál es el error de la iglesia de Éfeso? Errores. Aquí vamos a poner, Así se escribe, errores, ¿no? Errores. ¿Alguien tiene buena ortografía? Me avisa. ¿Cuál es el error de esta iglesia? ¿Cuál fue el error de la iglesia de Éfeso? Se había perdido su primer amor. ¿Cuál es el error de la iglesia de Esmirna? Ninguno. Jesús no tiene nada que acusar a esta iglesia. Oiga esto, hermano. Y luego vamos a extraer todo lo que el texto dice. Ok. Errores, ninguno. Indicaciones. Indicaciones. Es muy pequeño nuestro pizarrón. A ver si nos capta. ¿Qué indicaciones Jesús le da a esta iglesia? Mantén fiel aunque sufras. Wow, hermano, escuche esto. Mantén aunque sufras. Mantén fiel aunque sufras. Oye lo que Jesús está diciendo. Indicaciones. Mantente fiel aunque sufras. Cárcel, persecución o muerte. ¿Sí? Voy a bajar hasta abajo. Persecución o muerte. Ok. Vamos a descifrar. Mantente. Mantente fiel aunque sufras. Aunque sufras. Cárcel, persecución o muerte.
Es lo que Jesús está diciendo a la iglesia. Mantente fiel aunque sufras cárcel, persecución o muerte. ¿Qué? Indicaciones. Promesa. Como no alcanza acá, lo voy a bajar acá. Promesa. ¿Qué promesa da Jesús a esto? A la iglesia de Esmirna. Hermanos, si el tiempo nos va a dar, esto se va a poner bueno. Yo voy a poner primero, luego voy a explicar los textos que vamos a leer. Te daré la corona de vida. Oiga la promesa de Jesús para una iglesia que sufra, que ahorita voy a explicar. Te daré la Hermano, escuchen esto. Si la iglesia permanece fiel en la persecución, en la tribulación, y aunque va en la cárcel o aunque muera, al final la promesa es la vida. Esto es impresionante. Te daré la corona de vida. No sufrirás daño de la segunda muerte. ¡Wow! No sufrirás daño de la segunda muerte. Oiga la promesa. Segunda. Se dan cuenta que no hay una promesa que Jesús nos librará de la primera muerte. Pero en la segunda muerte hay promesa. Ahorita vamos a explicar esto. Ok. Ahora sí. Ya tenemos nuestro cuadro. Ahora sí, vamos a la Biblia ahora. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Manténganse despiertos. Algo se me faltó acá. Pero luego ya no alcanza nuestro pizarrón, lo voy a explicar acá, antes de ir a la Biblia. Manténgase ahí. Dice, la iglesia de Esmirna, Esmirna quiere decir ungento. Este se usaba para embalsamar cuerpos y era aromática. Esta iglesia existió durante el periodo de la gran persecución bajo los 10 emperadores más perversos en la historia de Roma, empezando con Nerón hasta el último de Clociano, hasta el año 312. Pero como no va a entrar en la historia, como algunos no han leído historia acá, entonces no va a entrar. Pero esta iglesia, la iglesia de Esmirna, existió en la era de patrístico, como en el año 125 hasta el año 325. Esta iglesia vivió bajo los 10 emperadores de Roma. Esta iglesia vivió un momento muy difícil porque fue una iglesia que vivió bajo amenaza, bajo persecución, y usted lo va a ver todo lo que la Biblia explica acerca de esa iglesia. La iglesia de Esmirna, hermano, vivió bajo la era de persecución, bajo los mártires más terribles, más sangrientas en la historia. Cuando uno ojea la historia eclesiástica, que es la historia de la iglesia, uno dice, es impresionante la fe genuina de estos hombres que tuvieron que morir por el evangelio y por defender la fe cristiana. Hoy la gente, hermano, muchas veces nosotros no somos capaces ni defender nuestra fe. A lo contrario, ni siquiera sabemos ni qué es fe. Esta iglesia dio su vida por defender la verdad. Pero ahora sí vamos a la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando de Jesús. El ángel, recuerden que no está hablando de un ángel, de un ser incorpóreo, un ser superior a nosotros. Está usando la metáfora, la figura de un ángel, describiendo a los pastores que estaban a cargo de la iglesia de Asia. En este caso, la mayoría de los eruditos piensan que está escribiendo a Policarpio, porque Policarpio era el que estaba a cargo en Esmirna. ¿Por qué?
porque Policarpio muere en la hoguera en Esmirna. ¿Quién es Policarpio? A ver, ¿quién es Policarpio? Policarpio, por eso, preste atención. Policarpio es el discípulo amado del apóstol Juan. Recuerden que Juan murió por muerte natural después que regresó a la isla de Patmos. La mayoría dice que Juan estuvo en esas 7 iglesias que describe Apocalipsis, porque él, en el año 100 o el año 110, Juan regresa en la isla de Patmos y llega en Asia Menor, por la cual Juan entrenó a los discípulos. Juan conoció a Policarpio. Policarpio estaba a cargo de esta iglesia Esmirna. Entonces ahora, como Juan estaba recibiendo eso en la isla de Patmos, el Señor le dice: escribe el ángel de la iglesia que está, la iglesia en Esmirna, el primero. Ahora este se refiere, ¿quién está enviando la carta a la iglesia? Juan está recibiendo la carta, pero el que va a firmar la carta y el que va a escribir la carta, ¿quién? El primero. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. El postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Oiga esto. Quiero que note algo muy importante en este pasaje, hacer un resumen expositivo. Es, Jesús está identificándose como Dios. La razón, ¿por qué? Porque él dice el primero. Cuando habla del primero, en el griego original está hablando de eternidad. O sea, Jesús dice, dile, antes que la iglesia Esmirna existiera, yo soy el primero, dice él. Él está diciendo que la iglesia tenga confianza que antes que Asia existiera, existió alguien que es el primero. Y ese alguien se llama Jesús. El postrero ahora estuvo muerto. Juan dice, dile a la iglesia que está en Esmirna, dile a la iglesia Esmirna que él murió, o sea, el primero, el postrero que murió. Pero ya sabemos por qué murió nuestro pecado. Pero ahora dice, mas vivió. Dice esto. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir a la iglesia Esmirna? 9. Yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan de esta palabra? Esta palabra es la misma que Jesús usó en Éfeso. ¿Se acuerdan que lo pusimos en pizarrón? La palabra yo conozco viene de la palabra griega oida. ¿Qué significa? Pleno conocimiento. Jesús tiene un pleno conocimiento, un conocimiento completo acerca de lo que ocurre en el cielo, debajo de los cielos, en la tierra, en el infierno, en los abismos. Él tiene un conocimiento completo, pleno. Pero él dice, yo tengo conocimiento pleno. Y Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Ahora ya no está hablando de Éfeso. ¿Está hablando a quién? Esmirna, una iglesia fiel en la tribulación. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Jesús está diciendo, conozco tu obra, conozco la tribulación. La palabra tribulación se define, esta palabra tribulación se define como una palabra persecución, gran amenaza. Esta palabra no tiene nada que ver con la gran tribulación que se aproxima. Esta palabra tiene que ver con una persecución, con una amenaza que la iglesia de Esmirna estaba enfrentando en su momento. Ahora, oiga lo que Jesús dice. Yo conozco tus obras. Recuerden que obra no tiene nada que ver con la salvación. Para reforzar, estaba leyendo un libro que tengo, entre todos los libros que tengo, que el Señor nos ha bendecido. Estaba leyendo y un autor estaba diciendo que parece ser confuso esto, porque como que si la salvación fuera por obra. No, la salvación no es por obra, es por gracia inmerecida que recibimos. Pero allí obra no se refiere a hacer obra para ganar salvación, no. La palabra obra se refiere a todo lo que la iglesia estaba haciendo, su caminar, su proceder, su relación con Dios, todo su arduo trabajo en la ciudad de Esmirna. Entonces a eso se refiere. Tu tribulación. Esta iglesia estaba pasando tribulación, por la cual Jesús elogia virtudes, soporta la tribulación. Una iglesia
que estaba fiel a pesar de la persecución que estaba enfrentando. Esta iglesia era fiel al Señor. Ahora vamos a la aplicación. Cuando todo nos va bien, muchas veces somos fieles al Señor. Pero cuando te dan una noticia que tienes una enfermedad y se te va la vida, muchas veces nuestra fe comienza a tambalear. ¿No es cierto? Nuestra fe comenzamos a dudar, ¿qué voy a hacer? Y muchas veces dejamos a Dios en otro lado, empezamos a llamar a los familiares, ayúdame en esto. Esta iglesia estaba en una tribulación, pero era fiel al Señor. Cuando estés en prueba, el único que te puede ayudar en la prueba, en la tribulación, es el Señor, por la cual yo tengo que ser fiel a Él. Es el único que me puede sacar de eso. Y nosotros somos fieles cuando todo nos va. Nosotros somos fieles. Nosotros decimos, wow, gracias Señor. Cuando el pueblo de Dios, el cristiano, no ha pasado por tribulación, no conoce qué es pobreza, no conoce qué es tribulación, qué es persecución, qué es enfermedad, qué es desánimo. Cuando no conoce eso, entonces todo va bien. Pero cuando llega la prueba, ahí es donde nuestra fe comienza a ser probado. ¿Están aquí? Los que no han pasado eso no conocen lo que es pasar en la tribulación. No conocen lo que es llorar a las 3 de la mañana rogando a Dios que te saque en la tribulación. Los que no han pasado en tribulación no conocen lo que es despertar a las 4 de la mañana sabiendo que tienes un problema, sabiendo que te puede destruir. Pero si eres fiel a Dios, sabes que no debes temer en la tribulación. Es la promesa de Jesús a la iglesia. Los que no han pasado eso no conocen qué es llorar a las 3 de la mañana por una prueba. No conocen qué es eso. Por eso que a veces mucha gente no ha aprendido a depender de Dios, porque no conoce qué es llorar en la madrugada orando: Dios, auxíliame. Señor, no puedo con esto. Esta iglesia estaba en persecución, pero era bien. Ahora, tribulación, punto 1. 2, tu pobreza. Jesús dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí viene el punto importante. Pobreza. ¿De qué pobreza está hablando Jesús a la iglesia de Esmirna? Pobreza, pero eres rica. Eres rico. Aquí viene el punto más importante, hermano. La iglesia de Esmirna, escuche esto. No se me distraiga. La iglesia de Esmirna, se recuerden como empecé, dije que allí se cultivaba, se producía lo que es el olor fragante, la mirra fragante. Eso valía mucho dinero. Lo que es el bálsamo para embalsamar el cuerpo, esto valía mucho dinero. Pero si Esmirna tenía buen estado económico, ¿de qué pobreza está hablando Jesús? ¿Y de qué riqueza está hablando Él? Escuchen. Voy a poner una ilustración. ¿Hay dinero en Kentucky? ¿Hay dinero en Kentucky? Ay. Kentucky tiene dinero, tiene empleo, tiene fábrica. Vamos a suponer que aquí está Iglesia Esmirna. En Kentucky hay mucho dinero. Pero Jesús dice: eres pobre, conozco tu pobreza. O sea, el estado o la ciudad tenía dinero, era rico, pero la iglesia era pobre. ¿Por qué? La pobreza que Jesús está hablando a la iglesia de Esmirna es la pobreza material. Esta iglesia era pobre. ¿Por qué? Porque estaba bajo persecución. Algunos de los hermanos que formaban parte de la iglesia Esmirna no podían ir a vender, no podían cultivar nada, porque la iglesia estaba bajo amenaza de persecución, por la cual la iglesia estaba en pobreza terrenal. Había pobreza económica en la iglesia. Pero Jesús dice: pero tú eres rico. Ahora, ¿de qué riqueza está hablando? La iglesia de Esmirna
pasó tribulación, estaba bajo persecución, pero la iglesia, Jesús dice, también conozco tu pobreza. Esa es pobreza económica. La iglesia estaba pasando crisis. Pero Jesús dice, pero tú eres rico. ¿De qué riqueza está hablando ahora? Aquí viene un punto muy importante, hermano. Dentro de los 8 pactos y 7 dispensación que Dios hizo con el pueblo de Israel. Por gracia que nosotros entramos en alguno de esos. Sin lugar a duda, que Dios prometió al pueblo de Israel riquezas materiales, bienes materiales. La promesa para Israel: serás cabeza y no cola. Hasta hoy Israel no debe a ningún país. A lo contrario, deben a él. El error que cometen muchos al interpretar las promesas que son descriptivos para Israel, lo quieren aplicar a la iglesia. Tenemos que entender las bendiciones que Dios prometió a personas en particulares como Abraham. Bendiciones que Dios prometió a los descendientes de Abraham. Podemos extraer principios espirituales, pero esa bendición no es para la iglesia. Hay muchos que dicen: Abraham fue rico, iglesia, créale y tendrás la bendición de Abraham. Error, es una mala interpretación. Esa promesa es para Israel. La promesa para Israel: tendrás bienes, serás cabeza, y todos los descendientes de Israel son gente rica. La mayoría de los judíos tienen empresa, fábrica. Si tú comienzas, ¿quién es el creador de Facebook? Que estaba en el 6º lugar, el hombre más rico del mundo, en la revista que sale de los empresarios. El creador de Facebook es un judío. El creador del Apple. Los premios nobles que han sido otorgados en Estados Unidos se han ganado judíos. Los grandes descubrimientos científicos han sido por judíos. Las grandes máquinas para ver la tierra en el micro y el macro, hermanos, son diseñadas por judíos. Ellos tienen la promesa. La promesa para ellos: serás bendecido. La promesa para la iglesia, hermano, no entra en esa área. La bendición que Dios prometió para la iglesia, lo que Cristo es riqueza espiritual. Eso no significa que debemos vivir en pobreza y que Dios no va a bendecir a la iglesia económicamente. Dios va a bendecir, pero la promesa de Cristo para su iglesia es riqueza espiritual, por la cual esta iglesia estaba en pobreza económica, pero esta iglesia era rico espiritual. ¿Capta la idea? Entonces, Jesús dice: yo conozco tu pobreza, pero eres rico, eres pobre terrenal, eres pobre económico, pero eres rico espiritual. ¡Wow! Esta iglesia es digno de imitar. ¿Por qué es digno? Porque derrumba la teología de prosperidad, donde mucha gente busca a Dios por interés económico y no porque realmente estén dispuestos a servir a Él a pesar de la tribulación. Yo no sé, gracias al Señor, que yo no vine a Cristo por interés económico. A lo mejor estuviera yo en la teología de prosperidad. Gracias, bendito a Dios, la gente que me predicó no me dijeron: venga a Cristo, tendrás carro, casa. Qué bueno que no me predicaron de esa manera. Me predicaron: arrepiéntate y Cristo cambiará tu vida. Eres pobre, pero eres rico. ¿Sabe lo que Jesús halaga a esta iglesia? Dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero delante de mí tú eres rica. ¿De qué sirve una iglesia, hermano, que tenga pantalla, tenga 10,000 miembros, pantallas bajos de 1 millón, tenga toda la tecnología más avanzada, hermano, y que tenga riqueza, pero es pobre espiritual? ¿Cuál prefiere usted? ¿Verdad que sí? Cuando nos hablan de economía nos duele. Porque muchas veces solo eso nos pasamos pidiendo al Señor. ¿De qué sirve una iglesia, hermano? ¿De qué sirve una iglesia? ¿De qué sirve que tengamos un edificio que vale 100 millones de dólares? Y que Jesús dijo: eres pobre espiritual. Estás en bancarrota espiritual.
Hay muchas iglesias que usted ve en Estados Unidos con pantalla impresionante, la tarima, hermano, parece de oro, brilla con luces y todo, pero son pobres espiritual. No se predica el evangelio. Tu pobreza, pero tú eres rico espiritual. Esta iglesia era rico espiritual, porque solo una iglesia rico, voy a citar a algún comentarista acá, dice los historiadores, un comentarista como es el teólogo más grande que produjo en Estados Unidos, Jonathan Edwards, dice: lo más importante es que aquella iglesia era pobre terrenal, pero era rico espiritual. Lo más grande delante de Dios es que la iglesia sea rico espiritual, a que la iglesia tenga millones y está en pobreza espiritual. ¿Capta la idea? Así pasa con nosotros. Ahora, ¿podemos aplicarlo esto en la época actual? Sí, así pasa con nosotros. Quizás ganamos 3,000 a la semana, gloria a Dios. Tienes un buen carro, no tiene nada de malo, no es pecado eso. Si el Señor te ha bendecido, disfrútala. Pero ¿cómo estás espiritual? ¿Eres rico espiritual o eres pobre espiritual? ¿Te has preguntado eso? ¿Pobre espiritual o rico espiritual? ¿En qué estado estamos nosotros? Si Jesús hiciera una inspección a nosotros acá, esta iglesia era rico espiritual, porque solo, se me olvidó, oiga lo que dice Edward, solo una iglesia que es rico espiritual puede ser fiel en la tribulación. Una iglesia rica económica no puede prevalecer en la tribulación. A la hora que Dios quitara su riqueza económica, esta iglesia se puede derrumbar. Pero una iglesia pobre terrenal, pero rico espiritual, podrá ser fiel en la tribulación, en la persecución. Aunque vayan a la cárcel, serán fiel al Cordero. ¡Wow! Yo aprendo de esta iglesia. Le digo: Señor, si esto es lo que me va a mantener firme cuando desata la persecución contra la iglesia en Estados Unidos, dame riqueza espiritual, porque seré fiel en la tribulación. Es lo que está diciendo. ¿Capta la idea? Impresionante, ¿no? Tú eres rico. Entonces, Dios prometió bienes terrenales, abundancia a Israel, y Cristo bendijo a la iglesia con bendición espiritual. Hay dones para la iglesia. La iglesia fue comisionado, esto no es para Israel. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Prediquen el evangelio. Esto es para la iglesia. Ahora, no hay una promesa que diga que debemos ganar todo el mundo, sino que dice debemos predicar a todo el mundo. Todo el mundo se va a salvar, no, pero todo el mundo debe escuchar el evangelio. Y eso es lo que la iglesia está diciendo. ¿Están aquí? Primero, esta iglesia soportó la tribulación. El Señor dice: conozco tu pobreza, pero eres rica espiritual. Riqueza espiritual. Hermano, lamentablemente la iglesia está en pobreza espiritual. Dejémonos hablar de economía para otro lado. La iglesia de Cristo en Estados Unidos está en crisis espiritual. No hay palabra, no hay evangelio, no hay gente preparada, no hay gente de oración, no hay gente de ayuno, no hay gente de autoridad. Estamos en pobreza espiritual. No hay unción, no hay cambio, no hay transformación, no hay respaldo de Dios. Estamos, ¿por qué? Porque no estamos orando por riqueza espiritual. Lléname de tu espíritu. Dame los dones necesarios para poder impactar la generación de mi época. La iglesia en Estados Unidos dice, si usted lea la sociología, para la revista York, dice, escuchen esto, hermano. En los próximos 10 años, 15 años, si todavía vamos a estar en Estados Unidos, si todavía, porque el tercer templo ya está en camino,
Eso significa que está a punto de empezar la guerra entre los árabes y Israel. Y si eso empezara, entonces Cristo tendría que arrebatar su iglesia. No estoy dando fechas, solo es si en caso que se diera eso. Pero dicen los sociólogos, la revista York, las universidades de investigación en Estados Unidos, dicen, en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, si todavía vamos a estar acá, vamos a ver el derrumbe moral de la sociedad norteamericana. Yo digo, no tenemos que esperar 10 años. Están legalizando el aborto, hasta los 6 meses se puede despenalizar un bebé. Ese es un derrumbe moral. ¿Y dónde está la iglesia que enseñe sobre eso? ¿Dónde está la iglesia que se levanta con dones, con autoridad, explicar eso a los jóvenes, a la señorita, advertir el que aborta se convierte en un asesino impotente delante de Dios? ¿Dónde están los jóvenes con dones que enseñan eso?